Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Que hay poquitos conectados. Hola, profe. Hola. Ok. Bueno, ok, chicos. Bueno, aunque sea con ustedes, igual se da la clase, ¿verdad? Despuésito me imagino que se van incorporando los demás. Entonces, voy a compartir el, para ver. Ujú. Ok, esto es de séptimo. Ujú. Ujú. Voy a compartir el tema que yo envié, ¿verdad? El documento. Ustedes estaban en clase de las 6:30, chicos, Sí, profe. y habían más personas. Sí, bastantillas. Ok, a las 6:30, ¿qué les toca? Ciencias. Qué raro que no se conecten, siempre se conectan bastante. Ujú. Bueno, no importa. Em, bueno, chicos, para hoy nos corresponde el tema del párrafo, ¿verdad? Estaba viendo que a ustedes les corresponde examen ya les digo. Espérate, para ver, porque tengo muchos grupos, entonces se me enreda uno con otro. Este es el de Tao. Aquí está. Ok, a ustedes les corresponde examen, ya matricularon, ¿verdad? Ujú. El 15 de Sí, mayo. profe. Ajá, el 15 de mayo, ¿verdad? El examen de español para nuestra materia sería de 1 a 4 de la tarde, ¿verdad? Séptimo y octavo. Es ese día. Y esa semana les corresponde los demás. En la mañana les toca sociales, ¿verdad? Ahí ya se están conectando. Tal vez es que terminaron como muy tardillo, entonces tal vez mientras comen algo y algo así. Ok, entonces vamos a iniciar. Entonces dice, el párrafo. El párrafo es un conjunto de frases u oraciones que expresan un aspecto determinado de un tema. Las ideas están relacionadas entre sí, tratan de un mismo asunto. Al comenzar a escribir el párrafo se deja sangría, ¿verdad? Es importante que cuando uno inicia, ¿verdad? Siempre se deja sangría. Otra cosa importante es que se inicia con mayúscula, ¿verdad? El uso de las mayúsculas. Y como dice acá en el mismo texto, el uso de puntos, de signos de puntuación es muy importante, porque si ustedes hacen un párrafo, pero todo lo tiran, ¿verdad? De una, sin comas, sin puntos, entonces pueden correr el riesgo de perder el sentido de lo que ustedes quieren expresar, ¿verdad? Entonces, al interior del mismo se usan los signos de puntuación como punto y seguido, punto y coma, signos de entonación, admiración, interrogación, entre otros, ¿verdad? Al terminar de escribir el párrafo se escribe punto y aparte. Siempre es muy importante eso para el uso del párrafo. ¿Por qué? Porque ahí nos está diciendo que terminó la idea, ¿verdad? Es muy importante que dentro de un párrafo se dé la misma idea, ¿verdad? Se hable sobre lo mismo, porque no podemos empezar hablando de pollos y terminamos hablando de gallinas,
¿verdad? O de gatos. Todo lo es muy diferente, ¿verdad? Entonces, esa parte es importante. Y también para determinar que ahí terminó la idea y que continúo con otra idea. Es importante enlazar, ¿verdad? Porque si estamos escribiendo en un mismo texto, igual no podemos, debe de haber una concordancia, una coordinación, ¿verdad? A la hora de iniciar. A la hora de iniciar, ¿verdad? Dentro del párrafo bueno, perdón, cuando se termina el párrafo es cuando se concluye la idea. Es importante también que ustedes sepan que a veces hay punto y seguido. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos hacer la pausa y continuar con la misma idea. Dice, el párrafo se compone de dos partes. La idea principal, la llamada también frase tópica. La llamada también frase tópica, que es la que nos indica de qué trata el párrafo, ¿verdad? La frase tópica quiere decir la idea principal, ¿verdad? Es importante, en todo texto siempre hay una idea principal, ¿verdad? Una idea como lo que resume aquello que vamos a hablar. Y también hay ideas secundarias para ampliar, ejemplificar, ¿verdad? Esa idea principal, ¿verdad? Que es lo que nos indica de qué trata el párrafo. Y las ideas secundarias que vienen a ampliar, aclarar y ejemplificar la idea principal, que era lo que yo les decía. La idea principal puede, al igual que el sujeto, encontrarse en cualquier parte del párrafo e incluso no aparecer, ¿verdad? Ahí es importante eso y creo que lo vimos al principio, ¿verdad? Del curso, cuando veíamos el tema de inferir, ¿verdad? Donde habían textos donde no plasmaban completamente la idea, ¿verdad? ¿Qué quería decir eso? Eso se puede hacer, ¿verdad? Que el lector le corresponde interpretar esa idea, ¿verdad? Interpretar o asumir la idea. Y puede ser que en el texto no esté tan expuesta de forma escrita, ¿verdad? Nunca podemos dejarnos llevar con que la idea principal siempre va a estar en los primeros renglones, porque no siempre es así. Entonces tenemos que leer, interpretar, ¿verdad? Leer, interpretar y, y comprender, ¿verdad? De qué nos está hablando y sobre qué gira ese texto, ¿verdad? Porque sobre lo que gira, ahí está la idea principal, ¿verdad? Recordemos que si yo voy a hablar sobre de mi día, ¿verdad? Entonces yo digo, hoy fui a la escuela, di clases, se aplicaron exámenes, una chica se frustró con el examen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería mi idea principal, chicos? ¿Sobre qué tema gira mi narración? ¿Sobre qué tema, chicos? Sobre el examen, ¿no? O más bien sobre la escuela, ¿verdad? Porque no hablé solamente del examen. Fui, di clases, una chica se ofuscó, ¿verdad? Entonces estoy hablando no específicamente del examen, sino de todo lo que ocurrió en la escuela, ¿verdad? Sobre mi trabajo. Entonces esa sería la idea central. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sobre qué gira, verdad? No sobre un punto específico, no, sino di como una en general, ¿verdad? Lo que fue el día o de mi trabajo en la mañana. Más bien sobre todo lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces, sobre eso. Y las ideas secundarias, ¿verdad? Que ya yo empiezo a especificar, pasó esto, pasó lo otro, ¿verdad? Esas serían ideas que complementan esa idea central, ¿verdad? Dice, la idea principal, al igual que el sujeto, encontrarse en cualquier parte del párrafo e incluso no aparecer, ¿verdad? Que era lo que yo leía y les explicaba. Cuando aparece escrita se llama explícita y cuando y cuando no aparece escrita también se llama implícita, ¿verdad? Que está dentro del texto pero no está tan expuesta, ¿verdad? En cuyo caso yo debo deducirlo y escribirlo con mis propias palabras, ¿verdad? Como les decía yo a ustedes,
que habíamos visto en el primer tema, me parece, ¿verdad? Que fue el primer tema, que era el tema de inferir. A veces, muchas veces en el párrafo debemos inferir esa idea principal. Muy bien. Entonces dice, tenemos aquí algunas funciones del párrafo, ¿verdad? Recuerde que el párrafo tiene algunas funciones y dentro de sus temarios está que expliquemos, porque es lo que les va a aparecer a ustedes, cuándo es un párrafo con diálogo, cuándo es un párrafo narrativo, cuándo es un párrafo explicativo, etcétera, ¿verdad? Pero antes de eso tenemos que conocer como otras cositas. Dice, funciones del párrafo. Dentro del texto, los párrafos cumplen diferentes funciones. Un escrito principalmente se compone de párrafo introductorio que suele exponer motivos u objetos que impulsan al autor, al escritor sobre el tema en el que se presenta, se presenta el tema que se va a desarrollar. Entonces, la función del párrafo introductorio pues es introducirnos al tema, ¿verdad? En ese párrafo introductorio, ¿qué nos va a decir? Nos va a describir como los personajes, nos va a describir el sitio donde están, ¿verdad? Nos va a ir introduciendo sobre qué tema vamos a hablar. Ok, el párrafo de desarrollo, es decir, aquello que contiene una idea central, la cual despliega mediante diversas ideas secundarias, cuyo objetivo es la ampliación, ejemplificación, contraste, entre otras, ¿verdad? Entonces ahí se desarrolla lo que yo voy a hablar, ¿verdad? Y va a estar como la parte más interesante. Sin embargo, el párrafo introductorio, la función en él está como que yo siga leyendo, ¿verdad? Porque si el párrafo introductorio me lo ponen como muy aburridillo, ¿verdad? Y uno dice, no va a hablar de nada interesante, no sigo leyendo, ¿verdad? No pierdo el tiempo o tengo que hacer otras cosas mejor, ¿verdad? O lo dejo para otro día, o ya me dio sueño, ¿verdad? Como cosas así. Entonces, es importante eso, ¿verdad? Que el párrafo introductorio tiene esa función, ¿verdad? Como que de mantener al lector o como de decir, ay, mira, qué bueno que está esto, quiero seguir leyendo para llegar al párrafo de desarrollo, que es donde toda la escena, el conflicto, ¿verdad? Todo lo que va a pasar, etcétera, ¿verdad? Y luego viene párrafo de enlace, que se relaciona entre sí con los diferentes párrafos de un escrito para obtener más coherencia. Generalmente van entre la introducción y el desarrollo, entre el desarrollo y la conclusión. El párrafo de conclusión que cierra el tema desarrollado, ¿verdad? Entonces el párrafo de enlace, ustedes han visto que si es un escrito grande, bueno, va a llevar un párrafo de enlace, ¿verdad? Que es como para pasar de la introducción a el desarrollo y que no sintamos como ahí, como un corte ahí como extraño, ¿verdad? Y que nos manda de una vez al desarrollo como algo muy brusco, sino que nos va a ir introduciendo en ese tema de una manera muy sutil. Y el de conclusión, pues ustedes saben que ya ahí ya el conflicto ya desaparece, hay un final sorpresivo o un final feliz o bien puede ser también un final triste, ¿verdad? Entonces esas serían las funciones del párrafo. Esto se llama secuencia narrativa, ¿verdad? Esta es una secuencia narrativa ya sea de cuento, novela, leyenda, ¿verdad? Esta es una secuencia que normalmente llevan los escritos, ¿verdad? Ahora bien, a ustedes no les van a preguntar esta secuencia, a ustedes les van a preguntar más que todo por identifique el párrafo narrativo, el párrafo de diálogo, el párrafo explicativo y expositivo, creo que son los cuatro que les preguntan a ustedes, pero es importante también que ustedes tengan este tipo de conocimiento que es un párrafo, ¿verdad? Porque si yo les digo de una vez, un párrafo explicativo, es el que explica, como el chavo, ¿verdad? Entonces, no van a tener el suficiente conocimiento de qué es un párrafo, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Dice, observe los siguientes textos y vea el párrafo en las siguientes funciones. Entonces, vean que aquí viene un ejemplo de cada párrafo y de cada función. Estos son documentos muy importantes que ustedes los deben de mantener, que ustedes los deben de mantener para tener sus ejemplos a la hora que estudien, ¿verdad? Ok.
Dice, la tarea, vamos con el primer párrafo. La tarea de poner en práctica los conocimientos esenciales de salud será considerada por muchos seguramente como un trabajo propio de la mujer. Entonces vean, dice, párrafo introductorio, presenta el tema del que va a tratar el texto, el trabajo de la mujer. Vea que ahí está presentando ese texto. Cuando tienen personajes, a veces ahí también presenta los personajes. En este caso nos está presentando el tema, ¿verdad? Dice el párrafo de enlace entre la introducción y el desarrollo, como para no irnos así como tan bruscamente, lleva otro párrafito chiquitito, pero la mujer ya está ocupada en otros trabajos. Entonces ahí nos va a introducir al desarrollo. Vamos a ver cómo es el desarrollo. Muy importante que aquí lo tenemos, ¿verdad? Si ustedes realizan un ensayo, no sé, algún tipo de narrativa, ¿verdad? No solamente va a llevar un párrafo de desarrollo, porque a veces es muy poquito, depende cómo sea el tema, va a ser muy poquito, ¿verdad? Entonces puede llevar 3 o 4 párrafos de desarrollo, que se vale, ¿verdad? Entonces dice el primer párrafo de desarrollo. Las mujeres del mundo en desarrollo cultivan la mayor parte de los alimentos, comercializan gran parte de la cosecha, escogen y transportan la mayor parte del agua y del combustible doméstico y alimentan a la mayoría de los animales. Entonces vean que dice, habla de los trabajos de la mujer, ¿verdad? Porque ese es el tema del que estamos hablando. Continúa el siguiente párrafo de desarrollo. Y cuando terminan su trabajo fuera del hogar, las mujeres del tercer mundo también se ocupan de preparar el fuego, cocinar los alimentos, limpiar la vivienda, lavar la ropa, hacer las compras y de cuidar a los ancianos y los enfermos, ¿verdad? Entonces vean que ahí continúa hablando de eso, ¿verdad? Habla de los trabajos de la mujer también, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque aquí ya nosotros no podemos meter un tema ahí como diferente, ¿verdad? Porque si no se va a ver muy descuadrado. Y dice, además crían y cuidan a los hijos. Habla de los trabajos de la mujer, ¿verdad? Y viene el otro párrafo para enlazar al desenlace o a la conclusión. Dice, estas múltiples tareas suponen ya una carga demasiado pesada en el mundo de la mujer, ¿verdad? Entonces ahí vemos, ¿verdad? Entre el desarrollo y la conclusión. Ahora vemos el último, ¿verdad? Que es como para ya ir concluyendo el tema. Por lo tanto, el mayor reto de comunicación consiste en transmitir a toda la sociedad la idea de que no ha llegado la hora en todos los países de que los hombres participen más plenamente en una de las tareas más difíciles e importantes, la tarea de proteger la vida y el desarrollo de sus propios hijos. La tarea y vemos, ¿verdad? La explicación del párrafo de conclusión. La tarea de proteger y educar a los hijos es trabajo de los padres, ambos, madre y padre, no solo de la mujer. Vean que ahí está hablando de los trabajos, del montón de trabajo que tiene la mujer, ¿verdad? Que tiene que salir a trabajar y que además tiene que llegar a la casa a trabajar y que cuidando a los hijos tiene que trabajar, etcétera, etcétera. Pero vean que aquí en el desenlace concientiza, ¿verdad? Por tanto, el mayor reto de comunicación consiste en transmitir a toda la sociedad la idea de que no ha llegado la hora en todos los países de que los hombres participen más plenamente en una de las tareas más difíciles e importantes, la tarea de proteger la vida y el desarrollo de sus propios hijos, ¿verdad? De que los hombres colaboren también en ese trabajo en la casa, ¿verdad? Ok, entonces ahí vean que está concluyendo con una idea positiva, ¿verdad? Inclusive con una enseñanza, ¿verdad? Entonces, vean la manera de concluir, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tienen un ejemplo de la función de cada párrafo en una secuencia narrativa, ¿verdad? Ok, entonces por aquí estamos claros, chicos. Ahí vamos, profe, ahí vamos. Ahí vamos, ¿verdad? Es nada más ustedes pueden volver a retomar la clase, ¿verdad? Cuando mañana yo se las envío
la vuelven a retomar, ¿verdad? Y vuelven, inclusive pueden hacer algún escrito, ¿verdad? De un ejemplo de cada párrafo, ¿verdad? Ok, y como les digo, no les van a preguntar párrafo de inicio, párrafo de desarrollo, eso no se los van a preguntar, pero es importante que ustedes lo sepan. Ahora vamos a la parte que sí les van a preguntar a ustedes, ¿verdad? Pero no podíamos llegar a esta parte sin explicar lo anterior. ¿Qué Profe, partes? Ujú. y esta parte que sí nos va a salir en el examen, ¿usted no los puede facilitar para imprimirlos? Sí, claro, digamos el documento yo lo compartí hoy en la mañana, precisamente Ah, ok. para que ustedes puedan imprimir. A veces lo comparto un día antes, pero lo compartí como a las 7. De hecho, ahí viene la hora, porque yo lo compartí apenas llegué a la escuela. Ya lo tenía Ah, hecho, simplemente se los envié, ¿verdad? Ya estaba listo. muchas gracias. Sí, sí, sí. Igual yo todos los documentos los comparto, ya sea un día antes o el mismo día, y ustedes lo pueden imprimir a partir de ya de hoy, mañana, puedes imprimirlo para que lo tengas, porque sí, habemos, porque me incluyo, personas que se nos hace más fácil el material en físico, ¿verdad? Para subrayar o hacer anotaciones. Igual todo el material está compartido. Fue Alejandro el que me habló. Sí, profe, correcto, muchas gracias. Ajá, todo el material está compartido, entonces lo puedes imprimir. Dice, entonces, ¿qué partes se pueden distinguir en un párrafo? La oración principal es la más importante, introduce el tema y la idea central. Las oraciones secundarias y de apoyo desarrollan, precisan, explican o ejemplifican la idea principal. Se relacionan mediante marcadores textuales, ¿verdad? Marcadores textuales se quiere decir como palabras que enlazan de un párrafo a otro o de una línea a otra, ¿verdad? Por tanto, también, por este medio, o son eso, a eso se le llama marcadores, ¿verdad? Estas palabras, este tipo de palabras o frases nos sirven para enlazar una idea con otra, ¿verdad? Yo puedo decirles, chicos, vamos a explicar la clase de español. Por tanto, ¿ves? Estoy enlazando una oración con otra. Por tanto, van a sacar libro de español, cuaderno de español y materiales de español. ¿Ves? Estoy enlazando una idea con la otra, ¿verdad? Entonces, estas palabras funcionan también en párrafos, en escritos. Cuando ustedes vayan a la universidad y les pidan trabajos escritos, les va a funcionar mucho, ¿verdad? Por tanto, por consiguiente, por el contrario, asimismo son marcadores esas, ¿verdad? Ok. Las oraciones secundarias o de apoyo desarrollan, precisan, explican, ejemplifican la idea principal. Se relaciona mediante marcadores textuales. La oración de conclusión es generalmente una no dije, perdón, recapitulación, un resumen en el que se reitera algún acto relevante. Ok, algún acto relevante. Dice tipos de párrafo. Aquí es donde esto es lo que a ustedes les va a salir, pero como les decía, no podemos llegar y entrar abruptamente como al párrafo de diálogo si ustedes no saben qué es un párrafo, ¿verdad? Entonces hay que ir como poquito a poco. Tal vez piensan, ¿para qué nos da tanto, verdad? Si eso no nos va a salir, pero si no explico eso, no van a entender los tipos de párrafos, ¿verdad? Obviamente, obviamente, si yo no sé qué es una papaya, no me pueden llegar a contar o a explicar los tipos de papaya, porque no sé qué es, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan. Entonces dice, el primer párrafo, el diálogo. Como bien lo dice su palabra,
El párrafo de diálogo es un diálogo, ¿verdad? Vemos en algunas novelas, dramas y demás, ¿verdad? Donde se da mucho este tipo de párrafos. Dice, es una conversación o intercambio de palabras entre dos o más personajes. Los elementos fundamentales del diálogo son interlocutores y el mensaje. Cuando los personajes hablan por sí mismos, el diálogo es puro directo. En el nombre del personaje, dos puntos, la del diálogo y luego lo dice, ¿verdad? Regálenme un segundito, chicos. Ok, entonces ahí decimos, ¿verdad? Que el tipo de párrafo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Del diálogo es una conversación o intercambio, ¿verdad? De palabras. Ok, dice ejemplo. Dice, dos caballeros que se movían muy deprisa en el interior de un hipermercado con sus carritos de compras. Se chocan uno y le dice al otro, perdóneme usted, que, que busco a mi señora. Qué coincidencia, yo también, yo estoy desesperado. Bueno, tal vez pueda ayudar. ¿Cómo, cómo es su señora? Es alta, de unas bien torneadas, pechos firmes, en fin, muy bonita. Y la suya, olvídese de la mía, vamos a buscar la suya. ¿Verdad? Entonces ustedes ven que ahí lo que hay es un diálogo, ¿verdad? Entre dos personas que está buscando la esposa y demás, ¿verdad? Entonces, dice que el texto es directo. ¿Por qué es directo? Porque son los personajes quien hablan, ¿verdad? No hay un narrador en ese párrafo, no hay narrador, sino es el mismo personaje el que habla. Va introducido por un guión, como bien lo dice ahí, ¿verdad? Cuando el párrafo es directo, ¿verdad? El escrito es directo es porque el personaje es quien habla. Y si hay un diálogo, pues obviamente tienen que haber personajes, ¿verdad? Ok. Dice, cuando el narrador interviene en el diálogo, se encarga de relatar la conversación y de realizar comentarios. Se dice que el diálogo es indirecto. Dentro de una narración puede aparecer un diálogo intercalado para poder saber cuál es el personaje que habla. Se coloca delante de la frase un símbolo llamado raya o guión, que es lo que yo les decía. Un ejemplo de ello es la historieta donde los personajes que hablan se identifican a través de globos que lo señalan. No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Bueno, todavía hay periódicos físicos, pero en el periódico venían la parte como de tiras cómicas, laberintos y demás, ¿verdad? Entonces, venía una parte donde ponían como caricaturas y ponían como los globitos salidos como para que uno viera qué está pensando o qué va a decir, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Ahí hay diálogo en los cómics. Ok, entonces ese sería el párrafo del diálogo. Ahora bien, vamos a ver la descripción. Una descripción es un texto en el cual se relatan las características de un lugar, un objeto, un plano, etcétera, ¿verdad? Para realizar una buena descripción, en primer lugar, se debe observar detenidamente lo que se va a describir. Se deben mostrar varias
y bastantes de sus características y destacar las más importantes, ordenándolas de la forma más conveniente. Para ello, de la gran cantidad de recursos que pueden utilizarse, predominando principalmente las imágenes sensoriales, ¿verdad? Entonces, en la parte de descripción, como lo dice también su palabra, vamos a describir, ¿verdad? Entonces, yo puedo, no sé, describir, por ejemplo, a Mariela, ¿verdad? No, a ustedes no los conozco, ¿verdad? Porque siempre tienen la cámara apagada, pero eh, voy a, voy a imaginar, ¿verdad? Voy a poner de ejemplo, es un ejemplo. Mariela es alta, morena, de pelo castaño, de cabello largo, de ojos negros, ¿verdad? Estoy describiendo una persona o puedo describir un lugar. Había una pradera con muchos árboles, con muchas flores, había, ¿verdad? Entonces también estoy describiendo. Entonces, cuando hay un párrafo que describe la parte física, ya sea de una persona o de un lugar, entonces el párrafo, como predomina el párrafo descriptivo, predomina la descripción, ¿verdad? Y vemos aquí un ejemplo. Vean que de cada párrafo hay un ejemplo en el documento. Mi criado tiene de mesa lo cuadrado. Mi criado tiene de mesa lo cuadrado y el estar en tallo alcanza de la mano. Por tanto, es un mueble cómodo, su color es el que indica la ausencia completa de aquello con que se piensa. Es decir, que es bueno, las manos se confundirían con los pies si no fuera por los zapatos y porque ando casualmente sobre los últimos o sobre los últimos, imitación de la mayor parte de los hombres. Tienen orejas que están a uno y al otro lado de la cabeza como los floreros. Es una consola de adorno o como los volcanes figurados, por donde no entra ni sale nada. También tiene dos ojos en la cara. Él cree ver con ellos. Qué asco se lleva. En las narraciones suelen aparecer descripciones para ubicar el lugar donde transcurre el relato o cómo son físicamente los personajes y qué costumbres o rasgos de su carácter presentan. Para hacer estas descripciones, el autor recurre al uso de adjetivos, imágenes sensoriales o comparaciones, ¿verdad? Muy importante. Cuando nosotros vamos a describir, pues yo recurro al uso de mucho adjetivo, por ejemplo, como ahora que puse el ejemplo de que voy a describir a Mariela, entonces es alta, morena, entonces la estoy clasificando, ¿verdad? O la estoy más bien calificando, ¿verdad? Ok. Entonces, chicos, ya vieron el ejemplo, ¿verdad? De acuerdo al ejemplo, ¿qué es lo que está describiendo? ¿Qué está describiendo, chicos?